Bienvenidos, hemos invitado al diputado Eli Fenza y con quien vamos a conversar un poco del trabajo parlamentario y de lo que ha estado aconteciendo acá en la Asamblea Legislativa. Dentro de eso, el proceso del proyecto de jornadas flexibles 4x3 y el avance que ha tenido este proyecto, diputado, y tal vez llevarlo en la connotación de que hay otros proyectos de ley en la agenda parlamentaria que también urge poder avanzar y que este proceso ha detenido el avance de la legislación y que pronostican durará bastantes meses más. ¿Cómo lo valora y qué poder hacer para solucionar al final este entrabamiento que se da en la Asamblea Legislativa? Bueno, es una preocupación, Pablo, que comparto plenamente y más bien gracias por el espacio para hablar de estos temas. Porque yo estoy a favor del proyecto de jornadas 4.3. Creo que Costa Rica se quedó atrás en materia de legislación laboral. Tenemos una legislación de hace 82 años, de 1943, cuando no existían las computadoras, no existía el internet, la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, la computación cuántica. Y esto ha venido a revolucionar la forma en que se contrata a la gente, la forma en que se relacionan los empleados con las empresas, ¿verdad? Y nuestra legislación es demasiado rígida para eso. 4x3 no es la solución. Resuelve una partecita del problema, pero por lo menos vendría a permitirnos generar una serie de empleos y preservar otros empleos de compañías que de otra manera podrían terminar yéndose del país porque nos hemos vuelto un país muy caro, ¿verdad? Pero no es la solución a todos los problemas. Habiendo dicho eso, haberle dado esta vía rápida sin que hubiera un consenso amplio, a sabiendas de que el Frente Amplio le iba a meter, no sabíamos cuántas, pero que le iba a meter cientos de mociones y al final terminaron siendo 2.500 que se multiplican por 2 porque por cada moción que presentan una moción de revisión, ¿verdad? Lo que está pasando es que el plenario está completamente abocado a conocer esas mociones y apenas vamos por la 200 y pico. Y ya llevamos, no sé si 20 sesiones del plenario en esta cuestión. Y mientras tanto, el país se nos está cayendo a pedazos, balaceras en todas partes, asesinatos múltiples en todas partes, y hay proyectos de ley de seguridad y hay proyectos de ley para agilizar al Poder Judicial que no se están pudiendo ver porque las comisiones mismas no están pudiendo funcionar o por lo menos no funcionar con la frecuencia debida para conocer los proyectos que están ahí porque al sesionar el plenario mañana y tarde nos cierra los espacios que tienen las comisiones para reunirse. Hay un proyecto de ley importantísimo que lo impulsó el Poder Judicial que permitiría que en materia penal la mayoría de los juicios se hagan con digamos, tribunales unipersonales, es decir, con un solo juez. Hoy la ley exige que si la pena es, la potencial pena es mayor de 5 años, todos los juicios tienen que tener un tribunal de 3 jueces. Imagínense si nosotros eliminamos ese requisito y ponemos que únicamente para los trámites de tramitación compleja, para los proyectos de ley de crimen organizado, se necesita el tribunal de 3 personas, pero para todo lo demás, un tribunal de una sola persona libera un montón de recursos. Con los mismos jueces usted puede hacer 3 juicios simultáneamente. Y uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente ese cuello de botella que tenemos en el Poder Judicial. Entonces es una solución muy buena que permite agilizar el trabajo del Poder Judicial en materia penal específicamente sin tener que contratar más funcionarios. Es decir, no hay pregunta de dónde sale el presupuesto. Y ese proyecto de ley está ahí atascado en la Comisión de Jurídicos porque no hay tiempo para reunirse. Entonces, ¿cuál es la prioridad del país en este momento? ¿Detener la matanza o un proyecto de ley en el que yo creo, pero que solo viene a resolver una parte muy pequeñita de la ecuación? Se estaba hablando, don Eli, la jefe de fracción de la semana pasada, de la posibilidad de habilitar sesiones extraordinarias del plenario legislativo y abrir un espacio de 1
a 2:45, con lo cual pasarían prácticamente todo el día en sesiones de plenario, porque tendrían las sesiones en la mañana, esta sesión que estarían intentando consensuar para poder hacer más la sesión de la tarde y poder avanzar con alguna legislación. ¿Es eso viable? ¿Cómo lo ve usted poder abrir esos espacios dentro de la agenda para poder ver otros proyectos de ley? Lo que pasa, Pablo, es que eso es como que a uno le digan que tiene un cáncer en un hueso y que la solución sea ponerle un yeso encima. Y ese cáncer se sigue esparciendo por dentro y el yeso lo único que va a evitar es que uno se le quiebre el hueso. ¿Por qué lo digo? Porque el problema que yo le estoy diagnosticando es que las comisiones no tienen tiempo, no tienen espacio para reunirse porque estamos todo el día en el plenario. El único espacio que tienen las comisiones hoy es de 1 a 2:45. Y entonces la Comisión de Hacendarios está sesionando martes y miércoles, hay varias comisiones, económicos, etcétera. Pero las comisiones que usualmente sesionan en la mañana ya no tienen ese espacio. Incluso las que sesionan después del plenario. En tiempos normales el plenario se termina a las 6. Ahora estamos terminando el plenario a las 7. Y entonces eso disminuye mucho el tiempo que se puede reunir uno en la noche, porque a las 9 de la noche hay que parar sí o sí por la jornada laboral de los funcionarios de planta de la Asamblea. Y entonces imagínense que la solución ahora sea sesionar en el plenario de 1 a 2:45. En primer lugar, la Comisión de Hacendarios tiene sí o sí, a partir del 1 de septiembre, que recibir a todas las instituciones en audiencia en el conocimiento del presupuesto del año 2026. Entonces, ¿qué pasa con la Comisión de Hacendarios? Ya no se puede volver a reunir, no podemos tramitar el presupuesto. ¿Qué van a hacer? Mandar el presupuesto directo al plenario y que los diputados presenten las mociones al presupuesto en el plenario legislativo. No tienen, eso no tiene pies ni cabeza. El Frente Amplio presentó hace unas semanas una moción y ha presentado en las últimas horas también una moción para volver a pedirle al plenario de la Asamblea que deje sin efecto el 4.3, precisamente por esta circunstancia. Entrará a discutirse posiblemente en pocos días. No tuvo el apoyo de los diputados. ¿Usted cree que ese será ya un ambiente que comience después de lo que decía ayer don Leslie Bojorges en el plenario legislativo, que también llamaba la atención por este tema del poco avance? ¿Se logrará parar el 4.3 para entrar a ver otra cosa? ¿Cómo ve el ambiente usted dentro del plenario para esa decisión? Vea, Pablo, usted sabe que yo me siento a la par de Rocío Alfaro. Nosotros conversamos bastante. Tenemos probablemente la diputada con la que tengo mayores diferencias ideológicas. Yo estoy de acuerdo con buscar la forma de salir de este embrollo de 4.3. Y yo le he dicho a ella, después de que ellos presentaron hace 15 días la moción, yo le dije, Rocío, las cosas no se hacen así. Primero se negocia y se conversa con las demás fracciones, y cuando ya usted tiene un principio de acuerdo, un consenso, se presenta la moción. Volvieron a hacer exactamente lo mismo ayer. Si usted ve quiénes firmaron esa moción, son los diputados del Frente Amplio y algunos independientes. Pero no hay ningún jefe de fracción de las otras fracciones, no hay nadie de Liberación, de la Unidad, de Nueva República, del Liberal Progresista. Entonces, nuevamente, esa moción está destinada al fracaso. Y lo tengo que decir así, esto es parte del juego macabro del Frente Amplio. En este embrollo de las jornadas 4.3 hay dos ganadores y ninguna de las dos partes con buenas intenciones. El gobierno, que se regocija viendo que la Asamblea Legislativa no produce, y el Frente Amplio, que están bloqueando un proyecto que ideológicamente para ellos es sensible, y entonces ellos están quedando bien con su base ideológicamente dura. Pero la Asamblea Legislativa está perdiendo el tiempo y el país está perdiendo tiempo valioso. Y entonces el Frente Amplio, en vez de sentarse a conversar, ¿cómo hacemos con una moción para resolver este embrollo, para poder dedicarle más tiempo a otras cosas y no estar atados a jornadas 4.3 las 24 horas del día? En vez de sentarse a negociarlo, presentan la moción a la brava, lo cual después a ellos les sirve para decir, ven, lo intentamos y no hubo apoyo. No hay apoyo porque no se sientan a negociar, porque no les interesa negociar. Ellos están disfrutando este trámite o este proceso en el que la Asamblea Legislativa no puede sacar proyectos adelante. Nuevamente, son dos partes. El gobierno, que no le importa si se aprueban las jornadas 4x3, al gobierno
con que la Asamblea Legislativa quede mal, ellos están satisfechos, y el Frente Amplio, que refuerzan a su base ideológica, ¿verdad? Y la intención, nuevamente, de ellos al presentar la moción no es ganar la moción, es que se arme una discusión que atrase todavía más el trámite de 4x3. Diputado, en otro tema, usted es presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Doña Laura Chinchilla, expresidenta de la República, estuvo el jueves pasado acá en la Asamblea Legislativa y hablaba de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. La expresidenta señalaba que había que cerrarlo o ponerle algún control desde la Asamblea Legislativa a la labor que estaba haciendo. Igual doña Laura reconoce el trabajo que se ha hecho de la Asamblea Legislativa por aprobar una serie de iniciativas en materia de seguridad. ¿Es necesario cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional? Mire, yo no creo que sea necesario cerrarla. Lo que yo sí creo es que es necesario despolitizarla. Y entonces, para mí el lugar correcto de la Dirección de Inteligencia y Seguridad debería ser el Ministerio de Seguridad. Porque ¿cómo hace usted trabajo policial? ¿Cómo hace usted trabajo preventivo si no tiene un servicio de inteligencia que esté investigando cómo se mueven los grupos del crimen organizado, etcétera? El problema es que por estar en casa presidencial se está usando para perseguir, en una época era para perseguir a sindicalistas, ahora en este gobierno es para perseguir a diputados opositores, ¿verdad? Y entonces definitivamente hay que sacarla de casa presidencial. Pero usted menciona la Comisión de Reforma del Estado. Es una comisión que no ha podido sesionar una sola vez desde que empezó el trámite de jornadas, porque esta comisión sesiona los jueves por la mañana, pero ahora el plenario está sesionando los jueves por la mañana, entonces no hay espacio para acomodarlo, ¿verdad? Y entonces trámites o proyectos importantísimos que hay en esa comisión no pueden avanzar porque no hay cuándo reunirse. Le agradecemos al diputado Eli Feinstein, con quien hemos precisamente analizado el impacto que tiene las jornadas 4.3 en el avance de otros proyectos de ley, como lo señalaba el legislador, la importancia y la necesidad de avanzar con proyectos de ley en materia de seguridad que demanda en este momento a la ciudadanía, dado los últimos acontecimientos que se repiten ya prácticamente todos los días de crímenes en el país. Le agradecemos al diputado, lo invitamos para que siga con muchísima más información.